Hola a todos, yo soy Tauro Moon. Para aquellos que no me conozcáis, en este canal hablamos sobre tarot, espiritualidad, astrología y cualquier tema que se nos presente de estos temas. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una tirada de tarot desde cero. Esto iba a ser un directo, pero ayer me bloquearon los directos, así que lo he decidido traer como vídeo. Así que vamos a empezar. Lo primero, tener la baraja preparada. Pero antes que tener la baraja preparada hay que tener muchas cosas en cuenta. Lo primero que te diría es: ¿cómo te encuentras tú ese día? ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? ¿Te ves predispuesto para hacer la tirada? ¿Estás en condiciones? ¿Estás tranquilo? Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, ya que si no estás tranquilo, si estás nervioso, si estás triste, no te recomiendo que eches las cartas ni a ti ni a otra persona, porque eso se va a ver influenciado. Te vas a bloquear más, te va a costar más de interpretar. Posiblemente tu tristeza, tu ansia o tal se vea reflejada en la tirada. Entonces, si estás pasando por un momento muy tenso, es mejor que ese día no eches las cartas. Si estás muy nervioso, si por ejemplo estás esperando la nota de un examen de una manera muy ansiosa y dices, quiero saber si voy a aprobar, cojo el tarot, así no funciona bien. Esto no funciona bien porque además puede hacer que te acabes obsesionando. Esto es más si estás pasando por una depresión o estás pasando por un momento largo, un periodo largo difícil en tu vida. También te recomendaría que dejes durante un mes, 2 meses, 3 meses, un año, que apartes el tarot y no pasa nada. Esto es importante y hay que saber que hay que estar en condiciones, hay que estar en paz, hay que estar tranquilos para poder echar las cartas del tarot, porque si estamos pasando por un periodo complicado de nuestra vida, vamos a crear obsesión, vamos a querer que el tarot nos resuelva todas las dudas y esto no es nada bueno, vamos a crear una adicción. Muy bien. Lo segundo, una vez ya hemos verificado, vale, estoy bien hoy para echar las cartas, genial, pues cogemos nuestros amuletos de protección. En mi caso, yo recomiendo los 4 elementos, es decir, el incienso sería el aire, las piedras sería el elemento tierra, aunque también serviría alguna plantita. Después, elemento agua, un vaso, que esa agua después no es para beber, ese vaso, esa agua, es para absorber energía, ¿vale? Ese vaso no os lo bebáis. Y por último, pues el elemento fuego, que podéis poner, por ejemplo, una vela. En mi caso, en mi experiencia, yo solo pongo el incienso esencial. Siempre me pasa que si digo, me da pereza de encender el incienso, eso al principio me pasaba mucho. Me empezó a doler la cabeza en mitad de la tirada, sobre todo si la otra persona tiene una energía muy densa, porque al final la protección no es para protegerte de abrir portales, ni que va a venir aquí ningún diablo, ni va a venir nada. Te proteges para protegerte de la energía de la otra persona, porque tú no sabes si la otra persona está pasando por un momento difícil, si está triste, si tal. Porque muchas veces también las personas en una tirada de cartas se ponen a llorar porque es un momento complicado. Si vienen a una consulta, muchas veces es por un momento complicado. Entonces es importante tener todo esto preparado para proteger nuestra energía. Otra cosa que yo hago mucho es, cuando veo que la cosa se está poniendo tensa en la tirada, cojo los cuarzos y me los pongo así entre las manos, cierro los puños y escucho a la otra persona. Esto me quita el dolor de cabeza y me quita el mareo y me funciona muy bien. Así que si os sirve, si se pone tensa la cosa, cogéis 2 cuarzos blancos, por ejemplo. También sirven las turmalinas negras, sobre todo para proteger vuestra energía. Estas son más purificadoras, limpiadoras. También os recomiendo las amatistas para potenciar la intuición en la tirada. Eso es un vídeo que podría ser interesante. ¿Os gustaría que hablemos de cómo potenciar la intuición? Porque para una tirada necesitamos el estudio y también necesitamos la intuición. Funcionan las dos juntas. Así que es importante ambas. Pero sí que hay que estudiar, ¿eh? No solo vale la intuición, que ya os veo venir. Y bueno, eso sería los primeros pasos. Ya tenemos todo preparado. Hay gente que se pone también un mantel sobre la mesa y también está muy bien eso. Y también es importante tener como un sitio donde siempre echas las cartas, o casi siempre, porque al final creamos hábitos, es como lo típico que te dicen, que estudies siempre en el mismo sitio para que tú asocies ese sitio con estudiar. Pues lo mismo que asocias ese sitio con echar las cartas. Por ejemplo, encima de la cama no lo recomiendo, no por nada, sino porque ese sitio es para dormir. Entonces, si asociamos eso como también para echar las cartas, luego nos va a costar más dormir, no por otra cosa. Una vez tenemos todo esto, sí que es momento de sacar nuestro tarot. Si tenéis varios, ¿cómo elijo el tarot para esa persona? Normalmente, o en mi experiencia, he visto que cada tarot tiene una personalidad. Para mí el Rider-Waite es como el neutro, sirve para todo el mundo. Hay otros tarots que siento que son más agresivos, de alguna manera yo le llamo el Aries, y les pongo signos del zodiaco a mis barajas del tarot.
y tengo uno que digo que es Aries, que lo tengo por ahí detrás, tengo otro que digo que es Libra, tengo otro que digo que es Piscis, y yo así me entiendo con la personalidad que creo que tiene cada uno. Puedes elegir el tarot dependiendo de la energía que crees que tiene la otra persona. Yo ahora mismo solo estoy utilizando el Rider-Waite para todo el mundo, así que también puedes utilizar una baraja siempre para tus consultas y otra para ti, o las otras para simplemente coleccionarlas, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Muy bien, pues cogemos nuestra baraja. La podemos pasar sobre el incienso que habremos encendido. Recomiendo sobre todo incienso de lavanda o de jazmín o de alguna florecita. No sé qué habrá más, romero, por ejemplo, también. Alguna hierba en general. Están muy bien, pero también sirven los de coco, los de limón, también me gustan. Al final es el que más te guste, pero esa es mi recomendación, los de hierbitas, porque es como, son olores del alto astral, es decir, olores de alta frecuencia. Entonces, pues, si ponemos esos, pues aún mejor. Y bueno, pues cogemos nuestra baraja y hay gente que sí que es verdad que dice que hace como una frase o tal. Yo lo que hago es pasarlo por encima del incienso un poquito. Si es nuevo, hay que limpiarlo previamente. No os vais a poner a echar un tarot acabado de sacar de la caja. Ese tarot lo habréis limpiado previamente a la consulta, carta por carta encima del incienso. Lo habréis puesto a la luz de la luna, le habréis puesto cuarzos encima o lo habréis limpiado de la manera que más os guste. Yo recomiendo siempre una pasadita por incienso, carta por carta también, de vez en cuando al tarot. Y pues eso, porque si no también vas a sentir como que se te pegan las cartas. Yo cuando está sucio se me pegan literalmente físicamente. Es bastante interesante eso. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer, pues contactamos con la otra persona, sea presencial o sea online, da igual. Le preguntamos qué quiere preguntar, qué dudas trae, tal. Pues vamos a poner un ejemplo de que vamos a hacerle una consulta a Raquel. Raquel es una mujer de 40 años, vamos a poner, que viene a nuestra consulta y nos pregunta que ha habido algunos cambios en el trabajo, que están empezando a despedir gente y se siente un poco insegura y quiere saber cómo va a evolucionar ella en ese trabajo y si la pueden llegar a echar. Muy bien, ya tenemos esta pregunta, entonces lo primero que vamos a pensar es en nuestra cabeza todas las estructuras de tiradas que sabemos. La de 3 cartas, la de 5 si tenemos alguna específica para el trabajo, si tenemos no sé qué. Si estáis empezando, obviamente si estáis empezando no vais a hacer consultas externas, pero si fuese una amiga, por ejemplo, no tengáis miedo, o un familiar, no tengáis miedo a tener el libro de los apuntes al lado, no tengáis miedo a tener las estructuras al lado. Al principio se aprende así, ¿vale? Pero vamos a decir que estamos en una consulta, entonces queda un poco feo el libro a veces, entonces queda poco profesional. Yo no lo vería mal realmente, pero queda poco profesional porque es como está mirando lo que pone, no, queda un poco extraño. Pero eso, si estáis empezando, el libro al lado no le tengáis miedo. Vale, nos pregunta el trabajo. Yo justamente estoy pensando en mi mente que sí tengo una estructura sobre trabajo que saqué sobre el tarot de Andy, si le queréis echar un ojo a ese canal. Esa estructura la saqué de ahí. Yo muchas de mis estructuras me las invento yo y otras las saco de otros lados. Pues esta del trabajo es justamente, creo que se llama la estructura del mago del tarot de Andy. Pues si le queréis echar un ojo, tiene un montón más en su canal de YouTube. Vale, pues ya tenemos la estructura pensada en nuestra mente. Entonces, pues ya hemos limpiado esto, le echamos las cartas. Muy bien. Una vez le hemos echado las cartas, pues procederemos a la interpretación. Le diremos las cosas que hay en la tirada de una forma tranquila. Si vemos que la pueden llegar a despedir, no le vamos a decir así, pues yo veo que te van a despedir, así que ves haciendo las maletas y vas recogiendo las cosas. No le vamos a decir las cosas a la persona así, porque las personas tenemos sentimientos. Hay que ser tranquilos, hay que tener delicadeza a la hora de comunicar las cosas, ¿vale? Entonces, si vemos que es verdad que te pueden echar, pues vamos a ver. ¿Cómo se lo podemos decir? Le podemos decir, veo que tienes razón, que están habiendo algunos problemas en este trabajo, que están empezando a echar gente, veo que se pueden plantear también como seguir echando más gente. Es verdad que puede que contemplen echarte a ti, sí que lo veo bastante, pero también es verdad que y sacamos también otras cosas positivas que hayamos visto en la tirada, porque todas las tiradas siempre tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Nunca una tirada va a ser catastrófica, horrible, de que te vas a morir, porque al final también tenemos que avisar a nuestra consultante antes de la tirada, que esto no lo hemos dicho, cuando ya hemos contactado con ella, que tenemos que explicarle con el tarot
¿cómo se dice? El movimiento, por así decirlo, del tarot que nosotros utilizamos. Si trabajamos con tarot evolutivo, si trabajamos con tarot predictivo, si trabajamos con tarot adivinatorio, si además canalizamos mensajes, si no sé qué, hay que dejarle claro lo que puede esperar de nuestra consulta. En mi caso, como yo trabajo con tarot evolutivo, le voy a decir que lo que me salga es un reflejo de su presente y ese presente puede cambiar, lo puede cambiar ella. Entonces, lo que va a ver es un resultado a futuro de sus acciones presentes. Que yo trabajo con el tarot evolutivo, por lo tanto, me centro más en cómo va a afectar a lo que va a pasar a esta persona emocionalmente o personalmente, más que ver cosas concretas de sueldos, me van a echar, no me van a echar. Trabajo más con la energía del tarot evolutivo. Y eso también lo tenemos que dejar claro antes de hacer la tirada, cómo trabajamos. Esto es algo que a mí se me olvida muchas veces de hacer y hay que hacerlo. Es importante avisar a la otra persona porque puede esperar unas cosas y luego que llegue y sean otras. Entonces es importante avisar. Vale, y es posible que después de haberle hecho esta tirada quiera otra, entonces es importante que relacionemos las tiradas unas con otras. Es importante que encontremos la unión entre la tirada que hemos hecho antes y la que hacemos ahora. Entonces, si ahora nos pregunta cómo está económicamente, pues es posible que si hemos visto anteriormente que la pueden echar, es posible que económicamente a futuro también veamos algunos problemas. Entonces, cuando echemos las cartas del dinero, le podremos decir, pues como esto justamente me recuerda a lo de la tirada de antes, porque ponía que era posible que hubiese algunos despidos más y creo que esto te puede afectar a ti también, ya que vemos que aquí económicamente puedes pasar por algún bache. Pero también veo que esta persona que aparece por aquí va a poder ayudarte. Me marca una mujer mayor, quizás sea tu madre o una tía que pueda ofrecerte algo de ayuda. Por ejemplo, y nos quedamos tranquilos y decimos eso. Siempre hay que darle como cierta esperanza. Y si en la tirada no vemos nada de luz, no vemos que todo está fatal, porque a veces es difícil sacar un mensaje positivo, pues pedimos un consejo a las cartas. ¿Qué consejo necesita escuchar? Yo siempre hago eso. Cuando veo que las cosas están muy negras, siempre pregunto por algún consejo y casi siempre cuando una persona está pasando por un momento difícil de su vida suele salir la estrella con el consejo. El no pierdas la fe, hay algo guiándote por este camino, no pierdas la ilusión y mantente ahí, no te rindas porque mantén la fe. Simplemente. Y es un mensaje que suele ayudar bastante y suele salir casi siempre la estrella cuando las cosas se están poniendo mal. Entonces, eso es lo que os recomiendo. Si la cosa se está poniendo muy tensa, podéis pedir un consejo a las cartas del tarot para esa persona, para que no todo sea tan negativo. Muy bien, digamos que la persona ya no tiene más preguntas. Muy bien, ¿cómo cerramos la consulta? Vale, esperamos a que el incienso se apague. Yo normalmente aprovecho algunas veces y si tengo alguna pregunta para mí, ya que queda un poquito de incienso, pues hago una pequeña consulta para mí. A veces, no siempre, obviamente, porque si no estaría haciéndome tiradas todo el rato, ya sabemos que esto no es bueno. También es importante que si nuestra consultante después de esta tirada volviese a la semana preguntándonos lo mismo y a la otra semana volviese y a la otra volviese y todos los días volviese, sería importante empezar a rechazarle tiradas. Yo he llegado a rechazar alguna tirada por esto mismo, porque no es bueno, porque podemos crear adicción al tarot, podemos crear que las personas no sepan crear su propio destino y dependan únicamente del tarot para tomar sus decisiones. Y esto no es bueno tampoco, ¿vale? Entonces, si vienen mucho a preguntar sobre el mismo tema, hay que ponerle un freno a esa persona, porque si no puede ser un problema. Tenemos que ser honestos y no aprovecharnos de las personas, ¿vale? Y pues eso, ¿cómo cerramos la lectura? Eso muchas veces me preguntan. Yo simplemente, pues ya se ha cerrado, yo cierro la baraja, la recojo y le pongo el cuarzo blanco encima. Normalmente le pongo 2 o 3 y la dejo así. Espero que el incienso se apague. Si queda mucho, pues simplemente lo dejo ahí y me pongo a hacer ya otras cosas. No hago yo nada como para cerrar la consulta. Sí que es verdad que si vosotros trabajáis algún tipo de tarot con el que canalizáis también mensajes de guías espirituales, ángeles, llamáis a alguien, eso es importante. No vais a llamar a nadie, no vais a invocar a nadie si no lo llamáis. Es decir, si tú haces la tirada, lo único que juegas tu energía y la de la otra persona. Si tú, antes de hacer la tirada, llamas guías espirituales de Raquel, que era nuestra consultante, ayudarme en la tirada, ahí sí que estás invocando a alguien, ¿vale? Y eso es
¿cómo iba a decir? ¿Puede ser malo? No, pero si tú estás vibrando bajo, no vas a traer a sus guías, vas a traer otras cosas. Por eso es importante que entendáis mucho sobre el tema antes de pedir ayudas a guías espirituales o lo que sea, ya que podéis atraer otra cosa. Y esto creo que es todo lo que tengo que decir. Con el directo hubiese quedado mucho más chulo, pero no pudo ser. Hubiésemos leído la lectura en directo, ahora pues así lo dejo. Y si tenéis dudas de cómo hacer una tirada desde cero, algún consejo, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, me decís. Y gracias por ver este vídeo y nos vemos.